Hola, soy Adit Saban y junto con Miguel García, en este podcast hablaremos de la crianza de los niños, la cual es una de las tareas más complejas y satisfactorias del mundo, y aquella para la cual nos podemos sentir menos preparados. Aquí incluiremos consejos, herramientas y reflexiones para la crianza de los niños que te apoyarán a convertirte en un padre de alto rendimiento. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a un podcast más de Padres de Alto Rendimiento. Mi nombre es Miguel García y con mi amiga Adit Saban, el día de hoy te tenemos un tema increíble. ¿Cuál es ese tema que preparaste el día de hoy, mi querida Adi? Hola, buenos días a todos. Y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la crianza respetuosa. De pronto escuchamos últimamente mucho hablar de crianza respetuosa y la gente se pregunta qué es la crianza respetuosa y cómo lo puedo aplicar con mis hijos. Wow. Entonces, les voy a contar hoy qué es, ¿no? Porque se habla de muchos estilos de crianza constantemente. No sé si a ti te ha pasado, Miguel, que oyes muchos tipos de crianza, hay muchas teorías y Sí, todo el mundo los nos dice, bueno, Montessori, la crianza responsable, educar desde el origen y la luz y un montón de cosas que de repente yo digo, bueno, igual y sí les sirven, pero creo que debe de haber como, pues si no una receta de cocina, creo que hay algunas de estas corrientes o tipo de educación que, bueno, generan mayores resultados que otros, ¿no? así es. Yo lo que siempre digo, y ahora se lo digo a todas las personas que nos están escuchando, es que finalmente todos los métodos y los estilos tienen sus pros y tienen sus contras. Nosotros como papás tenemos que entender la teoría o conocer y ver con cuál nos sentimos más cómodos. Porque a lo mejor mi hermana aplica un estilo que tal vez a mí no me es como no me ayuda o no me siento cómoda. Cuando nosotros educamos a niños, tenemos que ir conforme a nuestros valores, conforme a nuestros intereses, conociéndonos y conociendo a nuestros hijos. Entonces, un poco hablando de la crianza respetuosa, la crianza nos habla de que el niño y el adulto somos iguales. En muchos de crianza vemos donde el adulto es el que impone, es la autoridad y de pronto el hijo está abajo de nosotros. Y aquí un poco lo que la crianza respetuosa nos dice, tiene varios como puntos, pero los puntos más importantes es que el primero es que los niños y los adultos tienen igualdad. Quiere decir que nosotros como papás no somos los únicos que sabemos, sino que tenemos que escuchar las necesidades y los intereses de nuestros hijos y tenemos que respetar eso. Quiere decir que si nuestro hijo dice yo necesito esto o yo quiero esto, más allá de imponerle, más allá de gritar, más allá de decirle, no, tú no sabes nada, yo soy tu mamá, es tener esta escucha y escuchar, platicar con él y entender desde cuál es el origen y por qué tiene estos intereses y necesidades. La segunda nos habla de empatía. Quiere decir que somos, que como papás, tenemos que entender a nuestros hijos, tenemos que valorar sus emociones, tenemos que respetarlos. Aquí hay un punto muy importante. Una de las razones que a veces los adolescentes se pelean mucho con los papás o hay roces en la familia es que de pronto el hijo tiene ciertas emociones, enojo, tristeza, frustración. Y a veces como papás nos cuesta trabajo aceptar estas emociones o entender estas emociones. Y cuando vemos a nuestro hijo que hace berrinches, nos enojamos o le gritamos o lo castigamos. Y aquí lo que la crianza respetuosa nos está diciendo es, debemos tener empatía con nuestros hijos, tenemos que responderle de una manera amorosa, entender a nuestro hijo, no gritarle, no castigarle. La siguiente, que es muy importante, que esto creo que lo hemos hablado mucho en nuestras cápsulas, son los límites. La crianza respetuosa sí nos dice que hay que poner límites con firmeza, congruentes, coherentes, pero sin violencia. Aquí me gusta dar este ejemplo porque en estas semanas, fíjate Miguel, que mucha gente me ha dicho, ¿y por qué los límites? ¿Y por qué? ¿Y por qué? He tenido papás que me dicen, yo no le quiero poner límites a mis hijos porque si les pongo no voy a tener una buena relación. Y no es cierto, realmente los hijos necesitan límites para sentir que los amamos, que tienen un camino, como de alguna manera irles trazando un camino. Y yo aquí me gustaría dar este ejemplo para los papás, porque a veces como papás, de veras nos cuesta mucho trabajo poner límites y no sabemos cuál sí, cuál no y cómo poner. Y yo siempre digo que los límites es como la autopista.
cuando tú vas manejando en la carretera, ¿verdad que ves señales de cuánto es la máxima velocidad o Si si hay hay deslaves, si hay curvas, un montón de cosas, sí, claro. ¿verdad? O de pronto cuando hay una curva peligrosa nos ponen curva peligrosa, o cuando es una zona, no sé, de bajada, entonces nos dicen que hay bajadas, etcétera. ¿Verdad que cuando vamos manejando en la carretera de pronto tenemos señalamientos que nos va diciendo qué va a haber más adelante? ¿No? Un poco así. O Sí. cuando son zonas de neblina, también nos dice, cuidado, es una zona de neblina, prende tus luces, etcétera. Los límites es esto, es este señalamiento que tenemos en la carretera. Es este señalamiento que le damos a nuestros hijos para su vida. De alguna manera, cuando damos límites claros, les estamos dando una estructura a nuestros hijos y les estamos diciendo, por aquí camines. Claro que el hijo tomará sus decisiones y nosotros como papás tenemos que estar cerca de nuestros hijos para apoyarlos, para ayudarles a tomar las decisiones, pero son estos señalamientos de la vida que nuestros hijos necesitan, como diciéndoles, a ver, si decides hacer esto, va a haber consecuencias. O si decides entrar a conductas de riesgo, por ejemplo, fumar o tomar o tener relaciones anticipadas en la adolescencia, puede pasar A, B, C, D. Es de alguna manera estos señalamientos, estos focos rojos, donde estamos guiando a nuestros hijos, pero al final nuestros hijos van a decidir qué decisiones quieren tomar. Es como en la carretera. Si a ti, Miguel, te dicen que la máxima velocidad es 80 kilómetros por hora y tú decides manejar a 120, ¿tendrás o no tendrás consecuencias? Probablemente sí las haya, ¿no? Claro. A lo mejor Dios no lo quiera, no alcanzas a frenar y puedes chocar, o de pronto está la policía y te va a detener porque es una zona donde no puedes manejar a alta velocidad. Es lo mismo. Son estos señalamientos que le tenemos que enseñar a los niños, estas consecuencias que van a tener, los riesgos de ciertas conductas, estos focos rojos y obviamente que ellos vayan analizando y pensando todas las decisiones que van tomando en su vida. Y el último punto es este respeto. Tenemos como adultos tener respeto a la integridad física y a la emocional de nuestros hijos. Es obviamente corregirlos cuando estamos viendo que están cometiendo ciertos errores. Obviamente sin violencia, sin gritos, sin maltrato psicológico y emocional, pero sí irles diciendo qué sí esperamos de ellos como hijos y qué no, y cuáles son los valores que queremos inculcar en ellos. Súper. Pues mira, yo me acabas de resolver como esa duda de si había una diferencia con la educación responsable. Creo que van de la mano, pero me gusta como esta parte del respeto, ¿no? El respeto habla eh, de también lo que le inculcamos a los hijos y que nuestros hijos en algún momento lo van a llevar a cabo con los suyos, ¿no? Porque muchas de las formas en las que hemos sido educados las transmitimos cuando crecemos y tenemos hijos, ¿no? Exactamente. Exacto. Y yo creo aquí también, que es muy importante, que es parte de este tema que hoy estamos hablando, es esta parte de entender que como papás no hay recetas mágicas. Es lo que dijimos al principio de la cápsula. Hay muchos estilos de crianza. ¿Cuál es bueno? Todos pueden ser buenos o todos pueden ser malos. Depende de cómo las apliquemos. Depende de nosotros como papás, cómo nos sentimos con este estilo de crianza, si realmente lo queremos aplicar, si estamos dispuestos a hacer lo que este estilo nos está diciendo, si realmente va a haber una ganancia y un beneficio tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos como padres de familia y entender como papás que en el momento que asumimos ser papás, no es ahora soy mamá y al rato no, es un trabajo de 24 horas, 7, 365 días al mes. Pero aquí sí es muy importante, y esto lo estuve hablando hace poquito con unos papás, y yo les dije, si ustedes como papás se sientan plenos, les gusta su rol, lo disfrutan, le echan ganas, si se equivocan no importa, lo vuelven a solucionar, aprenden, leen, disfrutan la compañía de sus hijos van a estar plenos, sus hijos emocionalmente van a estar bien. Pero si ustedes como papás les afecta o dicen, ay, qué flojera, ya me cansé, ya me quiero ir de vacaciones solo, ya me aburrieron mis hijos y me la paso gritando y castigando, ni yo como mamá me voy a sentir plena, ni me voy a sentir buena mamá, ni mis hijos van a estar plenos a nivel emocional. Y cuando hablamos de pleno,
sí es importante mencionar que el sentirnos plenos o buenos papás, entre comillas, no es que voy y le compro todo a mis hijos sin límites. No es cualquier cosa que me pide mi hijo lo voy a hacer, porque evidentemente no. Porque no todos los papás pueden estar compra y compra y compra. Y se ha visto que los niños necesitan tener límites. Cuando uno les compra y les compra, al final los hijos no valoran lo que tienen. Aquí es finalmente, es decir, yo como mamá, ¿qué necesito yo como mamá o yo como papá para estar bien, para desarrollarme, para estar contenta, para buscar un equilibrio entre la parte de maternidad y la parte de desarrollo profesional? ¿Y qué necesitan mis hijos para estar a nivel emocional felices y satisfechos? Totalmente. Yo creo que la base de lo que hemos hablado en todas estas cápsulas es justo que no hay una receta de cocina, ¿no? Yo creo que todos sabemos hacer pastel de chocolate, pero a lo mejor algunos le pondrán más huevo, otros le pondrán más chochitos de colores, otros le pondrán relleno, pero de última sigue siendo un pastel de chocolate y se va a adaptar, bueno, pues obviamente a lo que nosotros estemos buscando. Exacto. Y eso, creo que eso es lo bonito, lo importante de la crianza respetuosa, que al final nos dice, tú tienes que estar bien contigo mismo. Tú como padre de familia te tienes que valorar, te tienes que amar, saber cuál es tu línea, qué quieres hacer, disfrutar tu rol de padres. Y entonces todo funcionará mejor, todo va a fluir. Y esto lo digo mucho y creo que en todas las cápsulas lo hemos repetido, porque vienen papás a asesoría y me dicen, Adi, necesito una receta mágica, o me siento culpable porque mi hermano, o mi cuñado o mi papá educó a sus hijos de tal manera y yo no lo estoy pudiendo hacer. Y hay que entender que cada hijo es otro reto, cada hijo tiene otra necesidad y como papás somos completamente diferentes a cómo es nuestros hermanos o cómo fueron nuestros papás. Entonces tenemos que decir cuál es el estilo que realmente quiero aplicar, cuál es la dinámica que quiero tener en mi casa, no por el hecho que mi hermana o mi hermano educan de una manera, quiere decir que yo también lo tengo que hacer, simplemente tengo que ser congruente con los valores que estoy inculcando en la casa y obviamente lo que espero de mis hijos. Totalmente. Pues, Adi, te agradezco mucho el tiempo y a la gente que nos sigue. Si deseas conocer más cápsulas sobre padres de alto rendimiento, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar compartiendo contenido de valor para ti, frases, algunos videos. También vamos a estar compartiendo algunas entrevistas que le hemos hecho a Adi desde hace ya casi 6, 7 meses en los que nos ha compartido eh, algunos temas para apoyarte justo esto, generar una crianza responsable. Por mi parte sería todo. Adi, no sé si tengas algo que agregar. No, muchas gracias por escucharnos y también los invito a escuchar las demás cápsulas. Hemos tenido cápsulas muy interesantes y síguenos en las redes sociales y también si ustedes tienen algún tema de interés, algún tema que ustedes quisieran, por favor escríbenos y les podemos preparar esa cápsula. Ok, y bueno, mándanos un correo a padresarmx@gmail y con gusto te respondemos. Por mi parte es todo, que tengas un excelente día. Bye, que tengan un excelente día. Hasta luego.